Está con nosotros el doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Buenos días, doctor Chiriboga. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días. A ver, usted lo hemos invitado para tratar otros temas que lo vamos a tratar de inmediato, pero de entrada es inevitable hablar sobre la denuncia del abogado Jofre Campagna. Entonces, respecto a esta indagación previa que está en curso sobre este caso llamado Chucky 7 y con este nuevo testimonio, ¿debe usted disponer alguna acción o en este trámite el fiscal distrital del Guayas actúa de manera independiente? Absolutamente independiente. El fiscal de Guayas conoce el caso, lo lleva desde hace algunos meses atrás, y ese es un elemento más que tendrá que tener conocimiento, nada más. La Fiscalía General no interviene en esto, ¿no? Pero, doctor Chiriboga, vamos al punto para el cual estamos convocados. En lo que concierne al caso Cervecería, usted en su escrito al doctor Milton Peñarreta, juez de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, expresa que de la revisión, dice, minuciosa de la indagación previa se han incorporado varios elementos que hacen presumir, dice, la presunta comisión del delito de cohecho, pero que no existe ningún elemento de convicción que permita sospechar que haya participado el doctor Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que si se presume un cohecho, no se formula cargo contra persona alguna? ¿O solo se excluye al doctor Pazmiño? ¿Cómo es la posición? Primero, muchas gracias. Creo que este es un tema importante para el país. Aquí la indagación que se inició con un procedimiento especial por tratarse de magistrados de la Corte Constitucional que tienen fuero de Corte Nacional, y un procedimiento especial tiene que ser conocidas sus causas por el Pleno de la Corte Nacional, y con un procedimiento dictado por la Ley Orgánica de la Función Judicial, se estableció que en contra del señor doctor Patricio Pazmiño no había ningún elemento más allá de una noticia aparecida en los diarios. Terminó el caso en la Corte Nacional, pero sigue ante un juez. Se desplazado la investigación al doctor Galeano Benalcázar, fiscal de Pichincha, para que siga investigando el hecho del pago de unos honorarios profesionales para un pariente de un secretario de la Corte Nacional con un abogado poco conocido. En fin, son unos hechos que tienen que investigarse. Estamos dentro del tiempo procesal para continuar con ello, y espero que el fiscal Benalcázar termine la investigación y pueda llevar esto de estimarlo él así hacia los jueces, ¿no? Pero cuando el fiscal subrogante llega a esta conclusión, o sea, es una indagación que duró casi un año. Primero fue el fiscal subrogante del doctor Alvear, subrogante del doctor Pesante, luego fue el fiscal subrogante suyo, y ellos solicitaron a audiencia para formular cargo. Es decir, que seguramente había dentro de la indagación otros elementos además de las noticias de prensa. Y luego es, obviamente, el juez de garantías penales que le dice que si usted considera pertinente, se ratifica o no, dado este trámite especial de que los magistrados deben ser juzgados por el Pleno. Había el primer caso de discusión, es si un fiscal subrogante puede presentar o no acusación para un magistrado que tiene estas protecciones constitucionales y legales. La conclusión es que solo el fiscal general lo puede hacer, y esa era la posición de la Corte Nacional. Yo respeto esa posición y así actuaremos hacia el futuro. El caso que es si el fiscal subrogante iba a formular cargos, los hechos procesales están ahí. Es decir, creo que no hay, y está en la página web de la Fiscalía, todos los hechos relacionados de esta investigación. Por lo tanto, es absolutamente cierto de que en el caso del señor doctor Pazmiño, no había ningún elemento de convicción, simplemente una noticia de prensa. Adicionalmente, una denuncia que presentó el diputado Galo Lara, pero no aportó ningún elemento. Sin embargo, de esto, para el caso del doctor Pazmiño, en opinión de la Fiscalía, no hubo mérito. Y no es que hay una posición subjetiva, hay una posición objetiva de revisar el proceso y de ver si se cumple con las exigencias del Código de Procedimiento Penal para acusar o no. Es decir, un fiscal no puede acusar porque le cae mal o porque un medio de comunicación dice algo en contra de alguien, ¿no? Yo tengo que actuar con absoluta apego a la ley, y eso es lo que hemos hecho. Ahí el caso, terminó para el señor doctor Pazmiño, pero continúa para las otras personas que están presuntamente involucradas en la investigación. Ayer aquí en Contacto Directo el asambleísta Galo Lara afirmó que sí existe una prueba o elemento de convicción que involucra al doctor Pazmiño. Veamos lo que dejó registrado el asambleísta Lara.
Esta es el acta 002 del 2011 de la sesión ordinaria del jueves 20 de enero. Y en esta acta no consta que ellos trataron el levantamiento de las medidas cautelares contra la Cervecería Nacional en vista del pago que requerían los empleados, los ex trabajadores. Y el secretario de la Corte Constitucional, con el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, el secretario Arturo Larrea, certifican que en esa acta anterior, donde no hubo ese levantamiento ecuatorianos de las medidas cautelares, ellos dicen, dispone a suspender los efectos de lo resuelto en la acción de protección que lleva como número del caso 0438-2010. Esta resolución, ecuatorianos, es falsa, fue falsificada y certificada por el secretario y firmada por Patricio Pazmiño, diciendo que en esa providencia que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional, y aquí nunca hubo eso. A ver, doctor, si digo, hay una cadena de televisión y por lo mismo, para poder precisar la pregunta respecto a lo que dice el asambleísta Lara, que dejó aquí los documentos, mejor pasemos primero a ver la cadena y luego continuamos con la entrevista. Con mucho gusto. Bueno, hemos tenido un invitado que no estaba previsto. En todo caso, doctor, continuemos con nuestra entrevista. Galo Lara exhibió y entregó ayer 2 documentos relacionados con la sesión del 20 de enero de 2011 de la Corte Constitucional. Uno donde consta que la providencia a favor de cervecería se aprobó por el Pleno de la Corte en esa sesión, que es este documento. El documento que dice razón siendo por tal que la providencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte. Este es el documento, por favor, está claro en la pantalla, está hablando el doctor Pazmiño, el secretario. Y luego otro documento, que es el acta, en el cual dice que lo que aprobó el Pleno, dice el Pleno aprueba el informe verbal de la Secretaría Técnica, es decir, no la providencia, porque este documento es la providencia completa donde se refiere a todas las incidencias del caso de la cervecería. Entonces, esto es un elemento nuevo. Ahora, ¿conocía usted esto, doctor Chivo, o en efecto es algo nuevo y no se presentó nunca durante todo el año de indagación? A ver, fácilmente se puede corregir que el asambleísta Lara ahora presenta otros elementos no relacionados al cohecho que inicialmente denunció. Lo que sí es cierto es que el antecedente por el cual este caso llega a la Corte Constitucional es una sentencia de unos jueces que dictaron una resolución que está siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía, en donde se concedió un derecho a unos trabajadores sobre una demanda que presentaron ante ahí. Ese proceso la Fiscalía lo está revisando y se va a pronunciar, espero, en un corto tiempo. En cuanto al caso de cervecería en la Corte Constitucional, quiero dejar absolutamente claro, el tema, no hay ninguna vinculación, en este caso al doctor Patricio Pazmiño ni a otro miembro de la Corte Constitucional, pero seguimos en el caso relacionado con el señor Roberto Mauricio Tamayo, representante legal de la compañía La Cervecería Nacional, el señor Alfredo Mauricio Larrea Gijón y el doctor Arturo Javier Larrea, el secretario de la Corte Constitucional. Entonces tendremos dos casos que son diferentes pero están relacionados. La sentencia dictada por los jueces en el caso de la demanda de los trabajadores que origina este proceso y los pero esta indagación que continúa tal como usted lo dispuso en su escrito, como lo acaba de ratificar en este momento, se refiere obviamente a la contratación que hizo cervecería del abogado Larrea, que era hermano del secretario de la Corte, que renunció de la Corte. Incluso la Corte resolvió dejar sin efecto la providencia que en efecto se había suscrito. Es decir, que cómo se pueden separar dos cosas que están conectadas, porque si fue contratado este abogado es por su influencia con el secretario de la Corte para que se consiga una
un fallo favorable. Sí, eso es precisamente lo que estamos ahora mismo investigando, y el caso lo lleva el doctor Galeno Benalcázar, que tiene que analizar todos estos elementos. Pero ya la Fiscalía General deja de intervenir porque no hay nadie con fuero de corte nacional. Es por el fuero de corte, por eso va al fiscal distrital. Excepto el caso de la sentencia dictada por los jueces en el campo laboral, que ellos sí tienen fuero de corte nacional. Bueno, pasemos ahora al caso Restrepo. En la fosa común del cementerio de Batán, la Fiscalía ha determinado 32 muestras de restos humanos no identificados que fueron sepultados en 1988. El doctor Mauricio Gallardo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, al respecto, el viernes pasado señaló aquí lo siguiente. Veamos. Tenemos la denuncia trabajada por la Comisión de la Verdad mismo, que habla de aproximadamente 35 desapariciones forzosas que no han sido esclarecidas en su totalidad. Este hallazgo que nos hace pensar que podrían haber otras desapariciones que a lo mejor no están denunciadas, pero existen ya las pruebas y existen estas herramientas. Podríamos pensar que hay muchísimas otros entierros en otros cementerios, que parece que podría haber sido una práctica común en esos tiempos, y quién sabe en qué tiempos más. Es importantísimo que los casos que sean revisados no sean evidentemente de un solo espacio temporal, sino que sean revisados hasta la fecha. Necesitamos la verdad, ¿no es cierto? No necesitamos que nos pinten de colores, y mucho menos que se traten los temas políticamente. Ese es el mejor resultado que se le puede dar a la ciudadanía y que se le puede dar a las víctimas. Doctor Chiriboga, ¿se ampliará la investigación a los casos de otros seres humanos desaparecidos o seguirá concentrada solo en el caso Restrepo? No, sin duda, nosotros vamos a seguir investigando. Aquí tenemos de estas 32 muestras, hay 4 que el forense que hace la antropología forense nos indica que 3 no son con unas características como las personas que estamos buscando su destino. Y hay una que aparentemente podría tener algunas similitudes, pero yo con eso no puedo avanzar a una prueba de ADN. Le he llamado la atención al señor fiscal de que se apresuró en esa prueba. Tenemos que ser mucho más contundentes y tener más certezas. Yo comparto el dolor de esta familia, que ha pasado ya 24, 25 años investigando esto, y no puedo someterlos a una expectativa. Y hemos sido absolutamente prudentes diciendo, estos son los hechos, no podemos colegir absolutamente nada todavía hasta que no profundicemos las investigaciones. Y como dice la persona que ha sido entrevistada, también nos da elementos para seguir investigando muertes y desapariciones que en esa época... ¿Pero había restos solo en el cementerio de Batán o también en otros cementerios? Porque esto es algo... Nosotros investigamos exclusivamente el cementerio del Batán porque hay una serie de hechos importantes a ser investigados. Primero, unos oficios de la Comandancia General de la Policía remitiendo cadáveres a ese cementerio. Una actitud en un primer momento un poco timorata, digamos, de los administradores de ese cementerio, en que no nos quisieron dar toda la información. Tuvimos que ejercer la autoridad que nos da la Constitución y la ley para que nos den esa información. Y con la información documental que nos han dado, hemos podido avanzar hasta donde estamos. Ahora, ¿usted se refiere a que son los restos del año 88? Es decir, que hay también de otros años. Sí. Pero ¿Hay alguna clasificación en la fosa esta común respecto a los años en que se ha vivido? Tenemos, en este caso, estamos investigando el tema de los hermanos Restrepo, y se ha hecho un análisis de todo el año 1988, es decir, estas 32 muestras son muestras de cadáveres que llegaron en 1988, entonces se nos abre unas posibilidades también bastante amplias para seguir investigando. Pero ¿y respecto a desapariciones de otros años? Exactamente, en los otros casos seguiremos con el mismo método, es decir, descubrimos que la policía mandaba cadáveres a los cementerios, y vamos a ir relacionando casos de desapariciones con estos indicios documentales y investigando fosas y cementerios. Claro, y para eso es importante también contar con los familiares que reclamen por los desaparecidos. ¿Y hay o no hay pedidos en este sentido? Muchas veces los familiares de los desaparecidos han tenido un tratamiento sin duda injusto, y muchas veces han perdido la fe en la justicia y por lo tanto ya han dejado los casos, pero la Fiscalía no puede dejar de investigar
porque los familiares han dejado de incentivar los casos. Es responsabilidad de la Fiscalía, porque es un delito de acción pública, exclusivamente seguir trabajando independientemente de la posición de los familiares. Y tenemos casos que ya van siendo judicializados. La semana pasada estuvimos en Cuenca, en donde ya se presentó los elementos de convicción ante el juez sobre la muerte de un chico hace 10 años. Hemos presentado ya hemos iniciado ya la indagación previa sobre el tema de la muerte de las personas en Fideca. Hemos avanzado significativamente en el caso de los hermanos Restrepo. En fin, tenemos varios casos de la Comisión de la Verdad que estamos trabajando para dar los resultados que el país quiere, simplemente la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, luego le agradezco su participación en contacto directo. Pamela.